Al principio de nuestro evangelio, el evangelio del día de hoy, según San Lucas, se dice que un doctor de la ley, es decir, un experto en la Biblia, si se quiere, un conocedor de la Biblia, un conocedor de la ley, que es la Biblia propiamente, la palabra de Dios escrita, le hace una pregunta a Jesús. Voy a leer la pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? La pregunta suena no solo interesante, sino importante, y suena también necesaria para todos nosotros, creyentes, evidentemente, que creemos en una vida eterna, que creemos en un más allá, que creemos que esta vida no es lo único y que cuando ella se acaba, todo se acaba, sino que hay una vida después de esta vida, que nosotros le llamamos vida eterna o vida con Dios, si se quiere, la vida que viene con Dios. Aunque suena que la pregunta es buena, en sí ella es buena, pero como la hace el doctor de la ley, no está tan bien hecha. Ni en español ni en ninguna lengua, yo no es que conozca muchas tampoco, pero normalmente en las lenguas que yo conozco, en las pocas que conozco, es difícil traducir el tiempo verbal en el cual se hace en griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego. El tiempo verbal, solamente como información, se llama aoristo, en el griego de la koiné, que es el griego en el que está escrito la Biblia, el Nuevo Testamento. El tiempo verbal es aoristo. El aoristo es un tiempo verbal que, como les decía, no se puede traducir ni en el español, ni en el inglés, ni en el italiano, que yo sepa, ni en el francés, porque supone una acción puntual. Cuando leemos ¿qué debo hacer? Entonces, una traducción mucho más cercana al aoristo sería ¿qué acción puntual debo hacer? ¿Soy claro? El maestro de la ley, entonces, el experto en la ley, el doctor en la ley, está preguntando por una sola acción. El aoristo supone una sola acción. Y ahí ya viene algo que está mal, porque para ganar la vida eterna no hay una sola acción que se deba hacer. Para ganar la vida eterna, o para heredar, como también hay otras, o conseguir, bueno, el texto que tenemos aquí dice conseguir, en inglés se utiliza el verbo heredar, me gusta más heredar, heredar la vida eterna. No hay una sola acción. Para traducirlo en términos más modernos, no podríamos decir, vayan a misa cada 8 días y ya tuvieron la vida eterna, porque pues aunque es necesario, no es la única acción que se debe de hacer o que debemos de tener. Hay muchas más que tienen que acompañar el ir o el venir a la Santa Misa, el venir y celebrar la Eucaristía. No podemos venir aquí a la Eucaristía y luego salir como si no hubiésemos estado. Aquí hay más acciones. Ahí está el primer error del experto en la ley, del doctor de la ley. Y la segunda está también implícita. Pareciera que el verbo supusiera que es, y de hecho el verbo en español, como se traduce el verbo conseguir la vida eterna, conseguir. Esa traducción también ya da pie a lo errado de la pregunta, porque conseguir supone que la vida eterna, o como se ha traducido, y es lo que el griego supone, que la vida eterna es una consecución humana, que yo hago cierta acción y ya con ella, con hacer la acción, yo gano la vida eterna. Es casi como si yo haciendo esa acción, entonces tuviera yo la certeza de que en el juicio final le podría decir yo a Jesús, que va a ser nuestro juez, recuerde que yo hice esta acción y la hice cada 8 días, como que fuera mi consecución, la conseguí, porque lo logré cada 8 días venir a misa. Y sigo pues con ese ejemplo, pues como para no salirme. No es tal, la vida eterna no se consigue, no es una consecución humana. La vida eterna es un regalo de Dios. Él nos la ha dado, Él nos la va a dar. Entonces esas son las dos
los dos errores que hay en la pregunta. Y yo quería resaltarlos porque me parece importante como cristianos tenerlos en cuenta. Primero, entonces, repito, no hay una acción sola que nos pueda ofrecer la vida eterna, sino que es toda una vida llevada de cierta manera que nos puede llevar a recibir la vida eterna. Y segundo, no hay ninguna acción humana, por más buena que ella sea, que nos dé de por sí esa acción humana la vida eterna, porque es la vida eterna un regalo de Dios. Ningún ser humano, por más santo y bueno que sea, podrá ante Dios jactarse de haber hecho una o varias acciones para conseguir la vida eterna, sino que es Dios en su absoluta misericordia que deja entrar al ser humano a la comunión con Él, a la comunión perfecta con Él. Y entonces la vida eterna es un regalo de Dios, y como tal tenemos que buscarla, como tal tenemos que aceptarla diariamente como regalo de Dios. Entonces tenemos que estar en una actitud mucho más humilde, porque es Dios quien la ofrece, no el hombre o el ser humano quien se la gana. No, es un regalo divino. Dicho esto, paso a lo segundo, que venga a ver si tengo un tiempito, vamos, serían muchas más cosas, pero permítame sintetizarlo. La vida eterna. ¿Qué hay que hacer para lograr la vida eterna? Es lo que el doctor, el experto en la ley dice, pregunta al Señor. En la primera lectura se nos da pistas. Evidentemente Jesús lo responde también. ¿Cómo se entra a la vida eterna? Pero yo quisiera también hacer una pequeña, porque es muy corta también, mención de lo que dice la primera lectura, que me llama bastante la atención y me gusta bastante. Es Moisés hablándole al pueblo en el libro del Deuteronomio, y le dice lo siguiente: escucha la voz del Señor tu Dios. Entrar en comunión con Dios, entrar a la vida eterna, supone una actitud de escucha del ser humano, escuchar a Dios. El ser humano tiene que entender, y nosotros cristianos deberíamos de entender, que buena parte de la vida espiritual, buena parte del quehacer espiritual del creyente es ponerse en actitud de escucha. Y hay muchas cosas que se dicen implícitamente cuando yo estoy diciendo actitud de escucha. Si ustedes en este momento, y yo no los estoy juzgando a ninguno de ustedes, que quede claro, porque después dicen que yo juzgo, no, tampoco estoy tirando sombreros, como dirían los mexicanos, para que ustedes los pongan, sino que es un hecho. Si ustedes en este momento, voy a poner un ejemplo. Si ustedes en este momento en su cabeza, que yo no puedo entrar a ninguna de sus cabezas, afortunadamente, porque yo no quisiera, afortunadamente, no sé en este momento qué tanto ruido haya en esas cabezas de ustedes. No sé. Y a lo mejor ustedes no tengan ninguna, ¿cómo le digo? ¿Cómo sería la palabra? A lo mejor ustedes sean simplemente víctimas de algo que está pasando en su vida. Me explico. Si están pasando por una situación difícil con alguien, pues es normal que haya ruido en sus cabezas. ¿Sí me hago entender? La persona aquella la tienen ahí en la cabeza. Si están pasando por una situación difícil con uno de sus hijos, pues es normal que estén con ruido en su cabeza pensando en el hijo. A eso le llamo yo ruido. ¿Sí me hago entender? Por eso les decía, no los estoy juzgando, es normal. Pero si hay ruido en sus cabezas, cualquiera sea el ruido, pues difícilmente ustedes me están escuchando a mí, aunque pareciera que sí, pero a lo mejor están pensando en y tienen los ojos cerrados y dirá yo, hola, qué hombre, qué mujer tan espiritual con los ojos cerrados, y lo que tiene es un ruido en la cabeza, y es normal, repito. Bueno, era el ejemplo. Para la relación con Dios también vienen muchos ruidos en ocasiones que obstaculizan el escuchar a Dios. El ruido
que se hace en la cabeza imposibilita el escuchar, porque es lo mismo. La relación con Dios es una relación dialógica, que uno escucha y habla. La oración no es, orar no es, que también hay que hacerlo, pero no es solo eso, es también callar y escuchar y luego decir algo, porque Dios también habla, no solo el ser humano, sino que nosotros nos gusta hablar y hablar, y digo nosotros, para que no digan que estoy diciendo ustedes, nosotros, seres humanos. Muy bien, hoy, y hay más cosas, pero solo quería decir eso, porque es bellísima la primera lectura. Para heredar, para entrar en la vida eterna, hay que entrar en una relación dialógica con Dios, es decir, hay que entrar en una relación de escucha de la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios en mi vida? Eso dice la primera lectura. Repito, hay más, pero cierro porque no quiero tenerlos aquí para que vayan a almorzar, porque también ese ruido puede ser de tripas también, que les han almorzado. Entonces, se ríen, porque yo sí sabía que hay muchos que no han almorzado y tienen hambre, y entonces no me están escuchando. Se van para un restaurante luego, porque yo sé que eso pasa. La otra manera, voy al final para también sintetizar y ir al grano. Sí, se podría decir muchas cosas porque el Evangelio es muy rico. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Dentro de las tantas cosas que hay que hacer, dice el Señor. Luego, y bueno, relean el Evangelio y miren lo que hizo, al que nosotros llamamos o le hemos dado el nombre de buen samaritano. Y dice el Señor: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Compadecerse, tener misericordia, amar. Misa, rosario, oración, sí, claro, pero amor. Digamos que en la misa, en el rosario, quizá yo muestro el amor por Dios, por decirlo así, ¿sí me hago entender? Que es la respuesta primera que da el experto de la ley, amar a Dios. Pero no es suficiente. Claro que es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos también amar a Dios. Podemos rezar miles de rosarios al día, si es que pudiésemos, yo no sé cuántos pudiéramos. Podemos ir a misa cada 8 días, pero necesitamos también ser compadecidos, misericordiosos con el necesitado, con el otro, amar al otro. Y la pregunta del Señor es bien interesante. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo? Es decir, nosotros los cristianos tenemos que estar buscando cuándo nos debemos de portar como prójimos, cuándo yo me debo de convertir en prójimo de este o de esta, en prójimo de aquel o de aquella, y hacer todo lo que este hombre hizo en el Evangelio. Es decir, no solo sentimientos bonitos, ay, él no pasó diciendo, ay, qué pesar, mire cómo, y ya se fue. No, hizo cosas, actuó por el hombre, en bien del hombre, en bien de la persona que necesitaba, hizo algo. ¿Y cuánto nos falta a nosotros quizás hacer eso en nuestra vida espiritual e integrar eso como parte de nuestra vida espiritual? Entonces, hoy es una buena invitación un buen momento para tener esto en cuenta. El Evangelio termina diciendo: anda y haz tú lo mismo. Esa es la invitación para cada uno de nosotros en esta Eucaristía: ir y hacer lo mismo, convertirnos en prójimo de aquel que está en necesidad, ser misericordioso y compadecido con aquel que lo necesite. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe. Creo